Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. El Papa Francisco muestra mejoría en su salud respiratoria. La oficina de prensa del Vaticano informó que la salud del Papa Francisco, de 88 años, ha mostrado mejoras significativas. Gracias a la terapia respiratoria y motora, el pontífice ha logrado reducir el uso de oxigenación de alto flujo y en algunos momentos del día puede respirar sin ayuda. Sin embargo, durante las noches continúa utilizando ventilación mecánica no invasiva para dormir. Desde que sufrió 2 broncoespasmos el pasado 3 de marzo, los médicos recomendaron el uso de cánulas nasales para asistir su respiración. A pesar de las complicaciones recientes, el Papa ha mantenido un equilibrio entre la oración, el descanso y algunas actividades de trabajo. El Vaticano aclaró que la hinchazón observada en su mano se debe a la falta de movilidad, pero ya ha mostrado mejoría. Se espera un nuevo boletín médico en los próximos días para seguir evaluando su evolución. Mientras tanto, el Papa sigue recibiendo el apoyo y las oraciones de fieles de todo el mundo. Fijan fecha para el desalojo de las 6 monjas de Belorado. El proceso judicial para desalojar a las 6 monjas del convento de Santa Clara, en Belorado, ya tiene fecha definitiva. La justicia ha determinado que el desalojo se llevará a cabo el próximo 10 de junio, mientras que una vista previa para revisar los detalles del procedimiento está programada para el 13 de mayo. Este conflicto se enmarca dentro de los esfuerzos del Arzobispado de Burgos para regularizar la situación del monasterio tras la desvinculación de las religiosas de la autoridad eclesiástica, lo que motivó la intervención del comisario pontificio. Actualmente, solo 5 exmonjas permanecen en el monasterio, muchas de ellas con problemas de salud y avanzada edad, lo que ha generado preocupación. La Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu se ha comprometido a cuidar de estas mujeres cuando se concrete el acceso al monasterio. A pesar de la decisión judicial, las exreligiosas han manifestado su desacuerdo, argumentando que tienen derechos constitucionales que las protegen. El caso sigue siendo gestionado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca. Hogares de Cristo celebran 17 años ayudando a personas con adicciones en Argentina. Los Hogares de Cristo, una iniciativa nacida hace 17 años para prevenir y atender a personas con problemas de adicciones, celebraron su aniversario con una Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Argentina. El evento estuvo presidido por Monseñor Óscar Ojea y contó con la participación de otros obispos y más de 50 sacerdotes. El padre José María Pepe Di Paola, uno de los principales impulsores de este proyecto y referente de la pastoral de barrios populares, destacó el acompañamiento del Papa Francisco desde los inicios de esta labor y resaltó la misión de la Iglesia como una iglesia en salida, cercana a los más necesitados. Durante la celebración, se recordó el modelo de servicio del santo cura Brochero y se subrayó la importancia de acoger a quienes han sido golpeados por las adicciones y el abandono. Además, se envió a un grupo de jóvenes a colaborar en Bahía Blanca con las personas afectadas por graves inundaciones y al sacerdote Carlos o liberó a Colombia para extender el trabajo de los Hogares de Cristo. El evento concluyó con un festival y un almuerzo comunitario, fortaleciendo el sentido de unidad y compromiso con los más vulnerables. Tragedia en Nigeria. Asesinato de un seminarista secuestrado. La diócesis de Auchi, en Nigeria, informó con profundo dolor sobre el asesinato de Andrew Peter, un seminarista de 21 años, quien fue secuestrado el pasado 3 de marzo junto con el sacerdote Filipe Kweli durante un ataque armado a la iglesia de San Pedro en Ibiukwa, Agenebode. Mientras el sacerdote fue liberado el 13 de marzo, Andrew Peter fue asesinado por sus captores, un hecho que ha dejado consternada a la comunidad católica local. La diócesis agradeció las oraciones y el apoyo recibido, pero también pidió a las autoridades tomar medidas más firmes para proteger a las comunidades ante la creciente ola de secuestros en el estado de Edo, considerado un refugio seguro para delincuentes. En los últimos 10 años, varios sacerdotes han sido secuestrados, algunos torturados y otros asesinados. Este trágico evento se suma a la grave situación de inseguridad que enfrenta Nigeria, marcada por la acción de bandas criminales y grupos extremistas, lo que pone en riesgo la vida de muchas personas inocentes. Carlo Acutis, la huella de un beato en la prisión juvenil de Nisida. La reliquia del beato Carlo Acutis fue llevada al Instituto Penitenciario Juvenil de Nisida, en Nápoles, como parte del Festival de la Vida de Caserta. Durante un día, los jóvenes internos tuvieron la oportunidad de reflexionar y orar junto a esta reliquia del joven beato, quien será canonizado el próximo 27 de abril durante el Jubileo de los Adolescentes. El padre Fabio De Luca, capellán del Centro y Vicario Episcopal para la Caridad en la diócesis de Pozzuoli, destacó que Carlo Acutis representa un modelo de vida auténtica y plena,
en contraste con los caminos erróneos que muchos de los jóvenes reclusos han seguido. La figura de Carlo Acutis, quien encontró en la fe un propósito profundo, desafía a los jóvenes a reconsiderar el concepto de la buena vida frente a una vida realmente plena y significativa. En un contexto donde muchos internos viven marcados por historias de dolor y abandono, especialmente aquellos extranjeros con experiencias traumáticas, el mensaje del joven beato resuena como una invitación a la esperanza y a una auténtica libertad interior. El padre de Luca, quien conoce de cerca las dificultades y los sueños de estos jóvenes, espera que la presencia de la reliquia de Carlo haya sido una semilla de cambio y reflexión para ellos. La difícil realidad de los niños picapedreros en Benín. El libro Lazare, Sogni di un Concasseur, escrito por Don Ennio Stamile, presidente de la Asociación de Voluntariado San Benedetto Abate, revela la dura vida de los niños picapedreros de Benín. Desde los 2 años, muchos pequeños se ven obligados a trabajar rompiendo piedras debido a la pobreza extrema de sus familias. El granito, la principal fuente de sustento en regiones como Pau Ignan y Dasa, se convierte en la única opción para sobrevivir. Los niños pasan horas trabajando para reducir grandes piedras en pequeños fragmentos que luego se venden a la industria de la construcción. Según el autor, estos pequeños no son conscientes de que viven en condiciones de explotación, ya que el trabajo infantil se percibe como parte de su educación y una forma de adaptarse al dolor físico. La educación se presenta como la clave para romper este ciclo de pobreza y explotación. El padre Jan, otro protagonista del libro y monje cisterciense, ha liderado la construcción de escuelas en áreas desfavorecidas como Kokobo. La Asociación San Benedetto Abate también colabora en proyectos educativos y de salud en Benín y Tanzania, con el propósito de brindar nuevas oportunidades a los niños y sus familias. El padre Stamile destaca la belleza de la fe vivida en estas comunidades africanas, donde la presencia cristiana se experimenta con una profunda alegría y sentido de fraternidad. La historia de Lazar, un joven picapedrero de 13 años, simboliza la lucha diaria de cientos de niños que sueñan con una vida diferente, lejos del martillo y las piedras. Monseñor Cullinan, un obispo cercano a su pueblo durante la Cuaresma. Durante el pasado miércoles de ceniza, Monseñor Alphonsus Cullinan, obispo de Waterford y Lismore en Irlanda, salió a las calles de Waterford para ofrecer cenizas a los fieles. Aunque la fe católica en Irlanda se considera en declive, la respuesta fue sorprendente. Cientos de personas se acercaron a recibir las cenizas y comenzaron su camino cuaresmal con devoción. El obispo compartió su asombro al ver cómo, al realizar la señal de la cruz en las frentes y pronunciar las palabras «Recuerda que eres polvo y al polvo volverás», las personas respondían con gratitud y fe. Monseñor Cullinan, nombrado obispo en 2015 por el Papa Francisco, es conocido por sus posturas firmes en temas sociales y religiosos. Tras los referéndums sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, defendió los valores tradicionales de la Iglesia y exhortó a los católicos a reflexionar sobre sus decisiones. A pesar de la creciente secularización de Irlanda y el rechazo de algunos sectores hacia su postura crítica sobre prácticas como el yoga y el mindfulness, el obispo se muestra optimista sobre el resurgir de la fe en el país. Considera que, aunque los medios y líderes políticos promuevan una sociedad sin Dios, aún existen comunidades vivas y creyentes que buscan seguir a Cristo con valentía. El Parlamento húngaro estudia prohibir la marcha del movimiento LGBT. El Parlamento de Hungría está evaluando una propuesta presentada por el partido gobernante Fidesz, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, para prohibir la marcha del orgullo LGBT en Budapest. Este proyecto de ley también contempla el uso de software de reconocimiento facial para identificar a quienes asistan a eventos no autorizados, lo que ha generado preocupación en diversos sectores. El gobierno húngaro argumenta que estas medidas buscan proteger a la infancia y defender los valores tradicionales del país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBT advierten que la iniciativa podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión y reunión. A pesar de la posible prohibición, los organizadores del Orgullo de Budapest, que celebra su 30º aniversario, han expresado su intención de seguir adelante con el evento y están considerando emprender acciones legales en caso de que la medida sea aprobada. Mark Carney se convierte en el nuevo primer ministro de Canadá y se declara católico y proabortista. Mark Carney, economista y exgobernador de los bancos centrales de Canadá y Reino Unido, ha sido nombrado primer ministro de Canadá, sucediendo a Justin Trudeau. Aunque se declara católico, Carney ha mostrado abiertamente su apoyo al aborto, lo que ha generado controversia dentro de la comunidad católica. A lo largo de su carrera, Carney ha sido reconocido como un defensor del globalismo y ha colaborado estrechamente con organizaciones internacionales y el Foro Económico Mundial. Además, forma parte del Consejo del Vaticano para el Capitalismo Inclusivo, una iniciativa que busca unir la economía de mercado con principios éticos.
Aunque manifiesta admiración por el Papa Francisco, sus posturas sobre temas como el aborto y el cambio climático lo colocan en el centro de un debate sobre la coherencia entre su fe y sus políticas públicas. La discriminación religiosa en India afecta a los cristianos de Orissa. En el estado de Orissa, India, se ha reportado un grave caso de discriminación religiosa contra una familia cristiana, a quienes se les negó el derecho de enterrar a un familiar fallecido a menos que se convirtieran al hinduismo. El incidente ocurrió el 3 de marzo en el pueblo de Siunaguda, donde la mayoría de la población es hindú y solo 3 familias profesan el cristianismo. Según Turpu Santa, hijo mayor del fallecido, este acto viola los principios constitucionales de India, que garantiza la libertad de religión y el derecho a profesar y practicar cualquier fe según los artículos 25 a 28 de la Constitución india. Este caso no es un hecho aislado, sino parte de un contexto más amplio de persecución contra las minorías religiosas en India. Líderes religiosos y defensores de los derechos humanos, como Ajaya Singh, sacerdote católico y activista, han denunciado que estas acciones no solo atentan contra los derechos humanos fundamentales, sino que además son un intento de intimidación para forzar la conversión de los cristianos al hinduismo. Singh destacó que recientes decisiones judiciales han sido usadas como excusa para legitimar estos actos de intolerancia, poniendo en riesgo el carácter laico y pluralista de la sociedad india. Activistas pro vida condenados a libertad condicional por intervenir en clínica abortista de Nueva Jersey. 4 activistas pro vida, incluidos los sacerdotes David Nix y Fidelis Mostinski, han sido condenados a 18 meses de libertad condicional tras ser declarados culpables de allanamiento de morada. La sentencia se debe a su participación en un Red Rose Rescue realizado en 2019 en la clínica abortista Garden State Gynecology, ubicada en Nueva Jersey. Durante la intervención, lograron salvar la vida de un niño y distribuyeron rosas rojas con mensajes alentadores para disuadir a las mujeres presentes de abortar. Además de la libertad condicional, deberán pagar una multa de $158 y podrían enfrentar 30 días de cárcel si violan las condiciones impuestas. El operativo policial para detener a los activistas fue considerado excesivo, y los acusados expresaron su desacuerdo con el veredicto, señalando que solo buscaban ofrecer apoyo y alternativas a las mujeres que consideraban abortar. Según Lisa Hart, portavoz de Red Rose Rescue, las rosas entregadas llevaban mensajes de esperanza y recursos de ayuda para las mujeres. Tras el juicio, los activistas reafirmaron su compromiso con la causa pro vida y criticaron lo que consideraron una falta de apertura del juez a sus argumentos. Esta acción se enmarca en la tradición de Red Rose Rescue, inspirada en las tácticas de la activista canadiense Mary Wagner y adaptadas tras los cambios legislativos en Estados Unidos. San Antonio une a pescadores de la India y Sri Lanka en medio de tensiones marítimas. Más de 10.000 fieles de Sri Lanka y la India se congregaron en la isla deshabitada de Kachkatibu para celebrar la fiesta anual de San Antonio, patrono de las comunidades pesqueras de ambos países. La celebración, organizada por la diócesis de Jaffna y presidida por el obispo Lourduanandam de Sivagangai, se destacó como un espacio de oración y unidad, en medio de las tensiones que enfrentan los pescadores de ambas naciones debido a conflictos sobre la pesca en aguas territoriales. Durante el evento, el ministro de Pesca de Sri Lanka, Ramalingam Chandrasekhar, llamó a respetar las aguas territoriales del país y buscar soluciones pacíficas a los problemas de los pescadores. Ase Suraja, representante del sindicato de pescadores de Rameswaram, insistió en la necesidad de colaboración mutua para resolver los conflictos en el mar. La devoción compartida a San Antonio se ha convertido en un símbolo de unidad y esperanza para estas comunidades, quienes, a pesar de las diferencias, buscan resolver sus conflictos de manera pacífica. El ejército birmano incendia Catedral Católica y aumenta la tensión en Myanmar. La Catedral de San Patricio, ubicada en Bamo, estado de Kachin, Myanmar, fue incendiada por el ejército birmano un día antes de la celebración del Santo Patrono. Este ataque se suma a la creciente violencia en el país, donde recientemente se reportó el bombardeo de una aldea en Mandalay, que dejó al menos 27 muertos, incluidos varios niños. La región de Kachin y otras áreas han sido escenario de enfrentamientos entre el ejército birmano y las Fuerzas de Defensa del Pueblo, PDF, resistencia armada opositora al régimen militar. Además de la violencia estatal, las milicias étnicas que controlan algunas zonas liberadas también enfrentan el rechazo de la población local debido a medidas como el reclutamiento forzoso y la represión de protestas. El Ejército de Liberación Nacional Taang, TNLA, ha sido acusado de secuestrar y reclutar a jóvenes contra su voluntad, mientras que el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar, DAA, enfrenta críticas por el manejo de territorios mineros y agrícolas. En medio de este caos, se ha observado la presencia de fuerzas de seguridad chinas en el estado de Rakhine para proteger sus intereses económicos en la región. Reapertura y reconsagración de 2 iglesias dedicadas a San José en Shanghái.
En la diócesis de Shanghái, 2 iglesias dedicadas a San José fueron reconsagradas y reabiertas en preparación para la festividad del Santo, celebrada el 19 de marzo. Durante la ceremonia principal, realizada el domingo 16 de marzo, el obispo Joseph Senbin presidió la consagración de la iglesia de Tianma, ubicada en el distrito de Songjiang. Más de 1000 fieles participaron en la liturgia, donde el obispo administró el sacramento de la confirmación a más de 200 adultos. En su homilía, el obispo expresó su gratitud a sacerdotes, religiosas, laicos y autoridades civiles por colaborar en la restauración del templo y animó a los fieles a fortalecer también su templo interior. La devoción a San José tiene una fuerte tradición en China, y muchas instituciones religiosas del país llevan su nombre. Además de la iglesia de Tianma, el obispo Senbin también reconsagró, el 15 de marzo, otra iglesia dedicada a San José en Beitaoban, distrito de Baoshan. Este templo histórico, construido en 1650 y reconstruido en 1875, fue la primera iglesia católica del distrito de Baoshan en reabrir tras la restauración de 1989. Ambas iglesias reabiertas son un símbolo del compromiso de la comunidad católica en China para mantener viva su fe en medio de los desafíos actuales. Cerca de 50 adultos se preparan para recibir los sacramentos en Valencia. La Catedral de Valencia, en su emblemática capilla del Santo Cáliz, acogió recientemente el rito de la elección para cerca de 50 adultos que se están preparando para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Este rito fue presidido por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y marca una etapa significativa en el proceso de catecumenado para quienes buscan formalizar su fe católica. Los candidatos continúan su preparación en distintas parroquias de la diócesis, acompañados por sacerdotes y catequistas, siguiendo el plan diocesano de catecumenado de adultos. Este plan se concibe como un camino gradual hacia la fe, donde los catecúmenos profundizan en la doctrina y espiritualidad cristiana antes de recibir los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. La celebración en la catedral es un momento clave de acompañamiento y discernimiento, tanto para los futuros bautizados como para la comunidad que los apoya en su proceso de integración plena a la Iglesia. Denuncian aumento de la persecución religiosa en Nicaragua. Un informe reciente de Christian Solidarity Worldwide, CSW, denuncia que la persecución contra la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha alcanzado niveles alarmantes. Según el informe, durante el año 2024 se registraron 222 violaciones a la libertad religiosa, incluyendo restricciones de movimiento para sacerdotes y la obligación de presentar informes semanales a la policía sobre sus actividades. Además, los clérigos tienen prohibido hablar de temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia o emitir críticas sociales, y el uso de los colores de la bandera nacional en actos religiosos está prohibido. El informe también menciona casos de detenciones arbitrarias y medidas cautelares contra líderes religiosos, así como el control y vigilancia constante a través de espías y revisiones de teléfonos móviles para monitorear comunicaciones con el exterior. La situación se agrava con el caso del pastor evangélico Efrén Antonio Vílchez López, quien se encuentra encarcelado en condiciones extremas de aislamiento y privación de recursos básicos. La creciente hostilidad del gobierno hacia las comunidades religiosas muestra una preocupante falta de respeto por la libertad de culto y los derechos humanos en Nicaragua. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.